perfeccionados en la comunión con Yeshua HaMashiach. Amar y despreciar con el criterio de Jehová. Es ser perfeccionados en la comunión con Yeshua HaMashiach. Amar y despreciar con el criterio de Jehová. Es ser perfeccionados en la comunión con Yeshua HaMashiach. Es ser perfeccionados en la comunión con Yeshua HaMashiach. Bendecidos, preciosos hijos amados de Jehová, que han decidido apartar este día para Jehová, porque el Shabbat es nuestra delicia y por eso disfrutan esta hermenéutica de este Shabbat. Vamos a comenzar con hacer la oración de entronización para este Shabbat del día de hoy, que es de gran bendición para Jehová y para sus hijos amados. Gloria al Padre Jehová, Padre poderoso, Padre grande, Padre omnipotente, Padre que vienes a cobijar a tus hijos amados, aquellos que te adoran, que te obedecen y que te sirven. Gloria a Jehová por hacer este día de comunión perfecta con tus hijos amados, donde tus hijos te buscan para tener esa revelación que tú le das a diario, esa revelación que le das todos y cada momento de la vida a cada uno de tus hijos amados, que te buscan en el lugar santísimo y te buscan en el lugar de secreto que tú has hecho para estar en comunión con tus hijos amados, pero sobre todo en este Shabbat, en este día que tú decidiste que tenía que ser un día apartado para ti. Hoy te damos las gracias, Padre Santo, por esa bendición que nos da de poder tener este encuentro en comunión contigo, porque solamente tú vives en la justicia, porque solamente tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres amado, tú eres el que nos ha creado y por eso tenemos tu misma imagen. Y por tener tu misma imagen tenemos comunión perfecta contigo en este día en el que nos revelas toda la palabra de vida para que nosotros cada día estemos más cohesionados contigo. Te damos gracias, Jehová, Padre Santo, por este día que has hecho para cada uno de tus hijos amados, para que cada uno tenga ese encuentro personal contigo, ese encuentro con la familia, contigo, para así vivir en la perfección de tu amor, para así vivir en todo lo que te agrada a ti. Gracias, Jehová, por este día maravilloso, por este día consagrado, por este día de comunión perfecta en el cual lo vivimos alegremente, porque para nosotros el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Damos por comenzado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. A continuación, las lecturas de este tercer Shabbat del cuarto mes bíblico. Primera lectura. Está tomada del libro de Génesis, capítulo 18, versos del 1 al 10a. Jehová se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra, diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Ellos respondieron: haz como has dicho. Abraham fue rápidamente a la tienda,
donde estaba Sara y le dijo: deprisa, 3 medidas de harina, amásala y haz unas tortas. Luego él mismo corrió al potrero, tomó un ternero tierno y bueno y se lo entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente. Luego buscó requesón, leche y el ternero ya cocinado y se lo presentó a ellos. Él se quedó de pie a su lado bajo el árbol mientras comía. Entonces le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Él le respondió: está dentro, en la tienda. El otro le dijo: dentro de 1 año volveré por aquí, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Amén. Salmo 15, versos 2, 3 al 4 y el verso 5. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que es irreprochable y actúa con justicia, el que dice la verdad de corazón y no forja calumnias con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no daña a su hermano ni al prójimo, molesta con agravios. El que menosprecia al criminal, pero honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a interés, ni acepta sobornos para perjudicar al inocente. Quien obra así, jamás vacilará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 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 Segunda lectura tomada de la carta de los Colosenses, capítulo 1, versos del 24 al 28. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Fui constituido ministro de ella, por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto, su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. Quiso darles a conocer la riqueza tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Cristo entre ustedes y la esperanza de la gloria. A ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría, que queremos que cada uno llegue a ser perfecto
perfecto en Cristo. Amén. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 10, verso del 38 al 42. Siguiendo su camino, entraron a un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Amén. A continuación, la ley espiritual y las citas complementarias de la hermenéutica del día de hoy. La ley espiritual no está en los versos del Evangelio del día de hoy, está en Lucas capítulo 10, verso 27. El hombre contestó: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. En cuanto al complemento, tenemos en la primera lectura Génesis capítulo 18, el verso 3, diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. En la segunda lectura, Colosenses capítulo 1, verso 28. A ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría, pues queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo. El Salmo 15, el verso es el número 4. El que menosprecia al criminal, pero honra a los que temen al Señor. Ahora, a continuación, la ley y complemento sin referencias de citas bíblicas. El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. A ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y enseñamos la sabiduría, pues queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo. El que menosprecia al criminal, pero honra a los que temen al Señor. Y el título de la hermenéutica del día de hoy es el siguiente: amar y despreciar bajo el criterio de Jehová es ser perfeccionados en la comunión con Yeshua HaMashiach. Amén. Introducción. Amar es entrega voluntaria sacrificial para dar cumplimiento a los propósitos de Jehová, Dios, en nuestra vida personal, al mismo tiempo en que ayudamos al prójimo a perseverar en los propósitos de Jehová para sus vidas. En la entrega, nuestro espíritu se hace uno en intuición, conciencia y comunión con el espíritu de Jehová, el Ruach HaKodesh. En el alma, nuestra mente, voluntad y emociones se hace una con el alma de Yeshua HaMashiach. Y en el cuerpo crucificamos la carne con sus deseos en la cruz del amado Yeshua HaMashiach. Estar conscientes que vivimos en amor es reconocer con alegría que ya no vivimos para hacer nuestros deseos egoístas, como cuando pertenecíamos al mundo, la carne y el demonio. Ahora estamos convencidos y aceptamos libremente no vivir para nosotros mismos, sino que lo hacemos para aquel que es nuestra cabeza, Yeshua HaMashiach, quien nos libró en Pascua.
nos salvó en Pentecostés y nos hace prosperar en su presencia, habitando en su tienda en tabernáculo. Juan 14, 1 al 3 nos dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. El común de la gente vive en el paganismo de la modernidad, una especie de cristianismo ligero, tolerante, de lo que Jehová desprecia. Dicen amar a Jehová y al mismo tiempo toleran el adulterio, el aborto, la fornicación, el coito interruptus, la eutanasia, el homosexualismo, entre otros. Podrán vivir engañados y engañando a ignorantes simples. Con todo, no dejan de ser hijos de su padre el diablo, y enfrentarán condenación eterna por hacerse su becerro de oro a su medida, mientras engañan diciendo que es al Altísimo Jehová al que sirven. Que le sigan creyendo la multitud de idólatras que no meditan en la instrucción del Creador. La genuina conversión, el sincero arrepentimiento, el cultivo de la santidad es por tener la mente gravitando con saturación de reflexión en torno a la doctrina del amado esposo Yeshua HaMashiach, para servirle haciendo su voluntad. Es retornar a hacer techubá, despegar en dirección a la tienda del amado. Toda la escritura sagrada de tapa a tapa se resume en un pacto matrimonial entre Jehová Dios y su pueblo. Dicho pacto solo puede prosperar por medio de la fidelidad de los contrayentes. El detalle es que Jehová es por siempre perfecto en la fidelidad, mientras que el pueblo del pacto Israel ha sido persistente en infidelidad. Apenas quita la mirada del amado, es para planificar su próximo adulterio. Así nos lo dice Isaías, capítulo 54, versos del 4 al 8. No temas, pues no vas a ser defraudada. No tengas vergüenza, pues no tendrás de qué ponerte colorada. Te olvidarás de las vergüenzas de tu juventud y de los desprecios que te hicieron cuando viuda, pues ahora te desposa tu Creador. Jehová de los ejércitos es su nombre. El que te rescata es el Santo de Israel, quien se llama Dios de toda la tierra. Si Jehová te llama como a la esposa abandonada que se encuentra afligida, ¿se puede rechazar la esposa que uno toma siendo joven? Dice tu Dios: te había abandonado un momento, pero con inmensa piedad yo te vengo a reunir. En unos momentos de ira te oculté mi rostro, pero con amor que no tiene fin me apiado de ti, dice Jehová, que te viene a rescatar. Yeshua HaMashiach nos redimió de toda maldición contraída desde Adán en su propia vida, en su pasión, muerte y resurrección, y todo el que cree en él recibe por él vida y vida eterna, al tiempo que quien le rechaza adquiere condenación eterna. Por el bautismo hemos cambiado de estado y le pertenecemos a Yeshua HaMashiach, el esposo, por lo que debemos vigilar nuestra emuná, fidelidad, hasta que el novio venga por la eclesía desposada al sonar de trompetas, aplicando 10 días de tribulación purificadora, y finalmente en Yom Kippur separa definitivamente a los impíos de los justos, para luego ejecutar las bodas del Cordero, o la entrada de la novia santa al tabernáculo preparado por el novio. Amar a Jehová es vivir para servirle en todo pensamiento,
emoción y disposición. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Consiste en buscar para quienes nos rodean ser testimonio de obediencia a la palabra de vida, promoviendo que caminen en salvación, haciéndose discípulos de Yeshua HaMashiach. Quien ama a Jehová cultiva su comunión con el Todopoderoso por medio de la práctica constante del temor de Jehová Dios y de las obras de piedad, al igual que Abraham, quien desarrolló constancia, presentando continuamente ofrendas de animales en el altar en holocaustos, mientras esperaba en el cumplimiento de las promesas del justo juez. Amar a Jehová es imitar la vida del apóstol Pablo, quien se expuso a toda persecución sin desanimarse, completamente consumido en el ardor para dar a conocer el Evangelio a todos los que Jehová había preparado de antemano para salvación. Amar a Jehová es desarrollar el carácter de santidad que expone hoy el salmista y que son los requisitos que debe cumplir la novia santa para habitar en el lugar santísimo, la habitación matrimonial de la tienda del amado Yeshua HaMashiach. Esta es la preciosa palabra que vamos a contemplar en el día de hoy. Amén. Evangelio Lucas capítulo 10, verso del 38 al 42. Diagnóstico. La ley espiritual de hoy está en Lucas capítulo 10, verso 27 y dice así: el hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bíblicamente, la esposa santa se conoce porque sirve devocionalmente con alegría delante de su esposo. Traigamos a memoria la imagen de Rebeca, sirviendo con total abnegación el agua para dar de beber a los camellos de su esposo Isaac, representado por su doulos Eliezer, por encargo de su padre Abraham. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 24. El anhelo de la esposa santa es participar sirviendo como ayuda idónea en los propósitos del amado. Incluso Rebeca no lo sabía, pero tenía un espíritu dócil al Ruach HaKodesh. Amar a Jehová consiste en vivir tomando cada aliento que nos da para devolverlo en un fruto sacrificial de nuestro servicio exclusivo a Él, es decir, con la convicción. Primero, con Yeshua mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, como lo vemos en Juan capítulo 4, verso 34. Con Abraham: Señor mío, no pases delante de mi tienda sin permitirme el honor de servirte. Génesis capítulo 18, verso 39. Con el apóstol Pablo: sufro en mi cuerpo los sufrimientos de Yeshua para la santificación de la amada novia, la Eclesía. Colosenses capítulo 1, verso 24. Jehová despreció a Israel y su hermana Judá porque se empeñaron en dejar de servir exclusivamente a su amado Jehová. Jeremías 3:8 nos dice: y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Ambas fallaron en amar a Jehová. Es más, le odiaron. Es poner en segundo lugar, fornicando con los idólatras paganos. Jehová Dios es justo y todo pacto requiere que nosotros hagamos nuestra parte, lo que es vivir de acuerdo a su ley, para vivir a salvo en su presencia, en perfecta shalom. Sin embargo, si le rechazamos a Él, Él no permanece indiferente, más bien nos entrega a la cosecha de corrupción y muerte. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento,
yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y Lucas 10 del 25 al 42 nos habla de un hombre y una mujer. Existen varios asuntos paralelos entre esta historia y la historia del samaritano que la presidió el Shabbat pasado en Lucas 10, versos del 25 al 37. Vemos que el samaritano muestra su amor por su prójimo, tomando un papel activo, ayudando al hombre ultrajado por malhechores y de esta manera honrando la relación horizontal de amor de una persona por otra. Hoy, María nos muestra su amor por Yeshua como su Señor al escucharlo y de esta manera honra la relación vertical de amor de una persona hacia Jehová Dios. En la historia del samaritano, Yeshua introduce un hombre, en griego antropostis, en el verso 30, en el relato vivencial del Evangelio del día de hoy. Introduce a una mujer, en griego tinagune, en el verso 38, con actitud varonil, como la madre de los jóvenes macabeos, que lo podemos leer en segunda de Macabeos, capítulo 7. Desarrollamos el carácter para ser fieles a Jehová, cultivando y cuidando al prójimo, espiritual y físico, que tomamos bajo nuestra cobertura y en lo que respecta a nuestra relación con Yeshua HaMashiach. Nuestro carácter debe ser el de una esposa, sujeta en todo, para seguir sus pasos con devoción en la entrega sacrificial. El samaritano observa y toma bajo su cobertura. María se sienta a los pies del amado esposo de la eclesía y le escucha atentamente, haciendo Shema. Estas historias se equilibran una a la otra. La primera parte de la historia del samaritano realza el amor de Jehová Dios al prójimo y a sí mismo. Y Yeshua concluye diciendo: ve y haz tú lo mismo, en el verso 37, llamando así a sus discípulos a la obra de amar, es hacer activo el amor. Por otra parte, la historia de María y Marta es el reverso. Yeshua critica a Marta por su preocupación y distracción y afirma a María por escuchar, llamando así a sus discípulos a estar atentos a la instrucción del amado para ser en él una misma alma. La clave para entender esta dicotomía es enfatizar no el papel activo o pasivo de quien ama, sino lo apropiado de la respuesta a la situación. El hombre herido necesitaba que el samaritano lo amara activamente, necesitaba que vendaran sus heridas y arreglaran, que alguien lo cuidara. Situación bastante diferente cuando Yeshua visita a Marta y María. Aunque tienen necesidades humanas de comida y hospitalidad, la suya era una visita divina y era más apropiado concentrarse en la comida espiritual que él ofrecía, que en la comida que Marta estaba preparando. En la porción del Evangelio del día de hoy, Lucas, capítulo 10, versos del 38 al 42, Marta y María. Vemos primero, Yeshua visita a las mujeres en su casa en el verso 38. Aunque Lázaro es hermano de Marta y María, que lo vemos en Juan, capítulo 11, versos del 1 al 2, esta historia no lo menciona a él ni a los discípulos, varones que lo acompañan. No existe una referencia a un hombre como jefe de esta casa. Claramente Marta está a cargo. Segundo, María se sienta a los pies de Yeshua para recibir su enseñanza, postura de un discípulo, el lugar de un hombre. El Evangelio de Lucas frecuentemente habla de mujeres en lugares de honor. En años recientes, algunos estudiosos han caracterizado esta historia como un atento de la iglesia primitiva
para definir el papel de las mujeres en el ministerio. Sin embargo, esta historia no es sobre mujeres, es un pasaje sobre el discipulado. Lucas capítulo 10, verso 38, vemos que Marta lo recibe en su casa, diciendo este verso lo siguiente: siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Lucas no nos dice cuál es la aldea, pero Juan nos dice que María y Marta viven en Betania. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 11, versos 1 y 2, y en el capítulo 12, versos 1 al 3. Es allí que Yeshua levanta a Lázaro de la muerte. Lo vemos en Juan capítulo 11, versos del 17 al 44. La misma casa que María unge los pies de Yeshua con perfume y los seca con sus cabellos. Y lo vemos en Juan capítulo 12, versos del 1 al 3. Recordemos que Yeshua va en camino a Jerusalén, donde va a morir. Betania está cerca de Jerusalén, donde le espera la crucifixión. Lucas no nos dice cuánta gente había venido con Yeshua. Ya los 70 habían regresado de su jornada, que lo vimos en el capítulo 10, verso 17. No sabemos si ellos también estaban viajando con Jesús o solamente son los 12. No se menciona a los discípulos con Yeshua, tal vez porque las casas son pequeñas y Marta solo puede recibir un grupo pequeño dentro de su casa. Lucas, en este caso, arroja luz sobre Marta, María y Yeshua. Poner a todos los demás nos distraería. Marta recibe a Yeshua en su casa, también casa de Lázaro y María, pero Marta es la que hace la invitación a su casa. En diversas narraciones sobre Marta y María, Marta toma el liderazgo, a excepción cuando María irrumpe al ungir los pies de Yeshua con perfume. Incidente que parece distinto del carácter callado y apartado de María, pero algunas veces los callados nos sorprenden. Lucas capítulo 10, verso 39, María se sentó a los pies de Jesús y escuchó. Dice así: tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. María asume el liderazgo aquí, mientras Marta se afana con muchas tareas, papel tradicional femenino. María se sienta a los pies del Señor y recibe su enseñanza, papel tradicional masculino. María escucha lo que Yeshua dice, con toda disposición devocional de poner en práctica lo que el maestro está enseñando. En Lucas capítulo 10, verso 40, Marta se distraía con muchas cosas. El verso dice así: mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. A cierto punto, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Marta hace lo que la gente espera de ella, cumple su deber, prepara la comida, ofrece hospitalidad. María, por el contrario, no hace ninguna de esas cosas. Desde la perspectiva de Marta, María está descuidando sus verdaderas responsabilidades y Marta está pagando el precio. Toda persona responsable algunas veces siente la carga de llevar más de lo que le corresponde. Y eso es lo que Marta está experimentando. Es demasiado esperar que la persona responsable nunca sienta resentimiento. El resentimiento de Marta va más allá de tener mucho trabajo que hacer. Ella ve a María sentada a los pies de Yeshua y le gustaría hacer lo mismo. Si María le ayudara, tal vez Marta podría hallar el tiempo para hablar con él. Además, la presuntuosa posición de María avergüenza a Marta y deshonra a su casa. Nada más imagínese una mujer sentada a los pies de Yeshua como un hombre. María está sentada a los pies de Yeshua, verso 39.
Marta se dirige a Yeshua como Señor, es decir, como amo o dueño amado, verso 40. Pero con el mismo aliento lo reprende y le da una orden. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. No es el tono respetuoso que uno usa para dirigirse al Señor. Marta, concentrada en su propia agenda, le pide a Yeshua que se una él mismo y a María a esa agenda. Aunque Lucas caracteriza el servicio de manera positiva en la parábola del buen samaritano, en los versos 25 al 37, en Hechos de los Apóstoles nos muestra que el servicio también puede ser un elemento de distracción. Cuando la iglesia descuida a las viudas en la distribución de la comida, el apóstol dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Jehová Dios y sirvamos la mesa, en Hechos capítulo 6, verso 2. Por lo tanto, llama a la iglesia a designar 7 hombres de buen testimonio para que se encarguen de la distribución de la comida, de tal manera que los 12 se puedan concentrar en la tarea de proclamación. En Lucas capítulo 10, versos del 41 al 42, María escogió la buena parte. Dice así: pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Marta, Marta, Yeshua repite el nombre de Marta como una manera gentil de reprenderla. Yeshua nota su distracción en lugar de su hospitalidad. De seguro que aceptaba bien la comida, pero aceptaba todavía mucho mejor el discipulado. Va a Jerusalén y a la cruz, y esta es su última visita en este evangelio. A la casa de estos queridos amigos, Marta y María necesitan a Yeshua, y el afán de Marta lo distancia de él. Yeshua necesita a Marta y María también. Él sabe lo que le espera en Jerusalén y necesita buenos amigos ahora, más que buena comida. Marta se permitió distraerse en parte, como un escape de las incómodas enseñanzas de Yeshua. El maestro ha comenzado a decirles a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén y que morirá ahí. Cuando Marta escuchó a Yeshua decir estas cosas, tal vez se haya ido a la cocina como una manera de escape. Pero María escogió la buena parte. En griego, agaten mérida. Es buena parte, lo vemos en el verso 42. La mejor parte que María ha escogido es sentarse a los pies de Yeshua y escuchar. Es ser su discípula. Ya habrá tiempo suficiente para la acción. Primero, el discípulo debe aprender del maestro. De otra manera, el afán del discípulo puede crear más problemas de los que pueda resolver. 1000 cosas, una sola es necesaria. Lo vemos en los versos 41 al 42. Yeshua contrasta la distracción de Marta, 1000 cosas, con la concentración de María, una cosa. La única cosa en la que María está concentrada no es en el pan, sino en todo lo que sale de la boca de Jehová. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Marta está cumpliendo con su deber, tal como lo ve, trabaja duro, tiene buenas razones para resentir la actitud de María, que como lo ve Marta, le ha abandonado en un momento crítico. Las palabras de Yeshua deben sentirse como una bofetada en el rostro. Si yo fuera Marta, le hubiera tomado la palabra a Yeshua, apagaría la cocina y me sentaría a escuchar. En cierto modo o en cierto momento comenzaría a pensar en la comida. Veamos qué tanto le toma a Yeshua entender el error de su posición.
El hambre es un buen maestro. La ironía, por supuesto, es que Yeshua hacía poco había alimentado a 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. Lo vimos en el capítulo 9, versos del 12 al 17. Si podía hacer eso, Marta puede confiar en que Yeshua tiene los medios para proveer comida a sus invitados. Así que no pasaría hambre. Además, como Yeshua le dijo al tentador, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre. En este mismo evangelio, en el capítulo 4, verso 4. ¿Acaso esta historia invalida su duro trabajo? No. Yeshua ha usado los servicios de buenos cocineros o cocineras para salvar almas. La historia de María y Marta no nos enseña que sea mejor sentarse que hacer algo. Nos enseña a discernir, a plantear prioridades cuidadosamente, a buscar la mejor parte, la buena porción, cualquier cosa que eso sea en las diferentes situaciones en que a veces nos encontramos. Recordemos que nos dijo que Él trabaja porque el Padre trabaja en Juan 5:17 y escogió discípulos que estaban trabajando. Los vagos nos sirven para servir. En cuanto al pronóstico del Evangelio de hoy, esta parte corresponde al ministerio de Yeshua HaMashiach en Judea, capítulo 9, verso 51 al capítulo 13, verso 21. Vemos en el capítulo 11 que Yeshua nos muestra un ejemplo de mantenernos en comunión mediante la oración. Nos dice que no hay fórmula mágica, que lo importante es hacer Shema de sus mandatos para vivir bajo el gobierno de Jehová. Los que lo hacen son los que aman la vida, porque rechazar sus mandatos es condenación. Nos da la revelación en el capítulo 12 que la gracia que hemos recibido como regalo de Jehová por el Ruach HaKodesh es la que nos permite amar o despreciar de acuerdo al estándar de la palabra, el Logos de Jehová, para ser perfeccionados en comunión por el continuo ejercicio de sus mandatos, hacer Shema de acuerdo a su rema. Finalmente, en el capítulo 13 y 14, Yeshua exhorta a renunciar a los malos caminos por despreciar lo que Jehová ama y amar lo que Jehová desprecia, contrario a la ley de hoy que nos lleva a la condenación. Nos pide hacer techubá, ajustado a los mandatos de Jehová para dar frutos en el reino, carácter multiplicador por medio del amor, de acuerdo a quien le pertenecemos, en sabiduría, discernimiento, dones, sanidades, liberaciones, milagros y prosperidad divina. En cuanto al control del pronóstico, tenemos las implicaciones para nosotros hoy. También nosotros estamos ocupados con muchas cosas. Nosotros también estamos preocupados y distraídos. Nosotros también necesitamos escoger la mejor parte, sentarnos a los pies del Maestro, orar, buscar la dirección de Jehová. Solamente así estaremos seguros que nuestra actividad hará avanzar las actividades de Jehová. Solamente así podemos esperar que Jehová bendiga nuestro trabajo. Lo que podemos aprender de las vidas de Marta y María en la porción del Evangelio de hoy son muy diferentes en carácter y dones, lo cual se refleja en sus reacciones y comportamiento con respecto al Señor Yeshua. Ambas pueden enseñarnos cosas importantes para nuestro caminar en Cristo. Primero, sé hospitalaria como María, gran anfitriona. Ella no se quejó de las visitas inesperadas de Yeshua y sus discípulos, sino que los recibió con todo el honor que merecía. ¿Tienes tu casa abierta a los demás? Cuando la gente va a tu casa, ¿se siente a gusto? No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos capítulo 13, verso 2. Segundo,
elige la buena parte. Yeshua alabó la actitud de María porque escogió la buena parte. Que el servicio a la obra de Jehová no nos haga olvidarnos del Señor de la obra. Tengamos cuidado de no estar tan ocupadas que descuidemos lo más importante. Antes del servicio viene la adoración en comunión con el Señor y la obediencia a nuestro dueño. Tercero, no te afanes. Es lícito preocuparnos por comida, vestido y educación de nuestros hijos, pero afanarte no lo es. El mundo se afana, pero la novia santa de Yeshua HaMashiach descansa en su amado, en su Señor. Busquen su reino y estas cosas les serán añadidas, nos dice en este capítulo Lucas 12, verso 31. 4. Aprender más de Yeshua. No te canses de aprender más de la persona y obra de nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador. Escudriña la palabra de Jehová día a día. Siéntate a los pies de Yeshua y deja que Él te enseñe a través del estudio de las Escrituras, como hacía María. Jehová nos indica que para el Shabbat debemos preparar con anticipación los alimentos para que la cocina no sea distracción de estar completamente a los pies del Maestro en su día de fiesta semanal. Nada de asuntos laborales o problemas pendientes por resolver debe perturbar el tiempo de intimidad con el amado dueño de nuestras vidas, Yeshua HaMashiach, en Shabbat. Recordemos, Él es el dueño del Shabbat, es el dueño amado quien nos marca la pauta en estas 24 horas. Amén. Primera lectura tomada del Génesis capítulo 18, versos del 1 al 10a. Diagnóstico. Los puntos de énfasis de este texto son: primero, la promesa que Sara dará a luz a un hijo, en el verso 10a. Promesa que tiene raíces en la anterior promesa de Jehová a Abraham: haré de ti una nación grande, hecha durante la llamada de Abraham en el capítulo 12, versos del 1 al 3 de este mismo libro. Una promesa que Jehová repitió 2 veces en el capítulo 15, del 4 al 5, y en el capítulo 17, del verso 4 al 8 de este mismo libro. También Jehová prometió a Abraham que Sara daría luz a un hijo, haciéndole madre de naciones, en el capítulo 17, verso 16. Una promesa tan asombrosa que Abraham cayó sobre su rostro, riéndose de la posibilidad, en Génesis capítulo 17, verso 17. La hospitalidad de Abraham es el segundo punto hacia estos 3 hombres, Jehová y 2 ángeles, que aparecen en su tienda en el verso 2, contraste dramático con la inhospitalidad que 2 de ellos experimentan poco después en Sodoma, en el capítulo 19, verso del 1 al 11. La Torá dice que vienen 3 hombres, en hebreo, Shorsha Anashim. Más adelante vemos que 2 de los 3 se alejan y van hacia Sodoma, y uno de los 3 se queda con Abraham. En Génesis capítulo 19, verso 1, está escrito: llegaron pues los 2 ángeles, Malahim, a Sedón al caer la tarde. La palabra Malach, en plural Malahim, significa mensajero, enviado, embajador. En este contexto se muestra una manifestación celestial extraordinaria. El punto 3 es la risa de Sara al oír que pariría un hijo, en el verso 12. La respuesta: ¿hay para Jehová Dios alguna cosa difícil? En el verso 14 clarifica el tema de la fe, emuná, a la palabra de Jehová. En Génesis capítulo 18, versos del 1 al 5, he aquí 3 varones estaban junto a él.
Vamos a comenzar con el verso del 1 al 2. Jehová se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra. Vemos en el verso 1a que Jehová se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré. Desde el principio, el narrador deja claro que Jehová se encuentra entre los 3 hombres que visitan la tienda de Abraham. Los nombres y pronombres en esta historia pueden causar confusión porque empiezan con Jehová en el verso 1, continúa con 3 hombres o 3 varones en el verso 2, utilizan el plural los en el verso 2, el singular Jehová y el singular te ruego en el verso 3, los plurales recuperen, pasaron, ustedes y ellos en el verso 5, el plural ellos en los versos del 8 al 9 y el singular dijo en el verso 10. No obstante, el verso 22 deja claro que Jehová es uno de los 3 hombres. En el verso 2 y en el capítulo 19, verso 1, deja claro que los otros 2 hombres son ángeles. Tenemos que Mambré está ubicado en las planicies cerca de Hebrón, al este del Mar Muerto. Está cerca de Macpela, donde Abraham compra una cueva para el entierro de Sara en el capítulo 23 del verso 9 de este libro de Génesis. Vemos que dice el verso 1b, a la hora más calurosa del día. En este clima caliente, gente trabaja durante el frescor de la mañana y luego más tarde en el día para poder descansar durante las horas más calurosas de la tarde. En el verso 2a dice el verso, al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 hombres que estaban parados a poca distancia. En circunstancias normales, Abraham habría divisado a los visitantes acercándose desde lejos. Ver a estos 3 varones a poca distancia sugiere que es una visita especial y que no se trata de 3 viajeros corrientes. El texto no lo especifica. Es posible que Abraham sabía de la naturaleza especial de la visita, que explicaría su preocupación por mostrarle una hospitalidad excepcional. No obstante, también es posible que Abraham es fiel hacedor de la palabra y está atendiendo ángeles sin darse cuenta, como nos lo señala Hebreos 13:2. En el contexto de su cultura, la hospitalidad era muy valorada. Raramente se viajaba por placer, se hacía era por necesidad. No sabían cuándo tendrían que depender de la hospitalidad de los demás. Por eso, un extranjero tenía el derecho de contar con la hospitalidad de otros. La hospitalidad también es enfatizada en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua destaca la importancia de proveer hospitalidad a los que la necesitan, porque vienen en su nombre. No es con todo el mundo, es con el hambriento, con el sediento, con el forastero, con el desnudo, con el enfermo o con el prisionero, pero por causa de la palabra de Jehová. Y advierte que no mostrar hospitalidad trae consecuencias eternas en Mateo 25, versos 31 al 46. El verso del 45 al 46 nos dice, el rey le responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacerlo a mí, y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Pablo incluye la hospitalidad entre las cualidades necesitadas para un obispo, en 1 Timoteo 3, 2,
en Tito capítulo 1, verso 8. En Hebreos capítulo 3, verso 2, Bernabé nos pide ser hospitalario, al recordarnos que él mismo, Abraham, se encontró cuidando de ángeles sin darse cuenta. En 1 de Pedro 4, verso 9 dice: hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Juan alabó a los cristianos que mostraban hospitalidad a otros visitantes cristianos, porque nos dice en 3 de Juan 1, del 7 al 8, porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. En cuanto los vio Abraham, en el verso 2b, corrió hacia ellos y se postró en tierra. Este comportamiento educado era normal para aquel tiempo y lugar. En este ambiente rural, la gente se alegraba de tener visitas, disfrutaba del contacto social. Aquí empieza una serie de verbos deprisa. Abraham fue deprisa a la tienda para decirle a Sara que prepare 3 medidas de harina, en el verso 6, y corrió al rebaño para seleccionar el mejor ternero, en el verso 7, y el muchacho se dio deprisa en prepararlo, en el verso 7. Estos verbos muestran el ansia que siente Abraham para cumplir con su obligación de anfitrión con estos 3 viajeros. Deprisa lo veremos de nuevo en el contexto de la hospitalidad, cuando Rebeca deprisa fue para darle agua a los sirvientes de Abraham y sus animales, en el capítulo 24, versos del 18 al 20 de este libro de Génesis. Continúa en los versos del 3 al 5 diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Ellos respondieron: haz como has dicho. La expresión Señor mío es la traducción de la palabra hebrea Adonai, que aparece en los manuscritos hebreos que se están usando actualmente. Pero hay 134 lugares en el Tanakh, Pentateuco, Profetas y Salmos donde hubo manipulación del texto, de manera que el tetragramatón Yu, Hei, Van, Hei ha sido sustituido por Adonai. Este verso es uno de ellos. Cambio hecho por los escribas para no confundir a los lectores, ya eso lo hemos visto antes, y no pensar que en los relatos de la Torá pronunciaban literalmente el nombre inefable. Abraham está diciendo Jehová a esta visita extraordinaria, si recuperamos el texto original. Pero está diciendo Jehová a los 3 malajim o a uno de los 3. Es la pregunta. ¿Será posible que uno de ellos fuera el mismo Jehová manifestado en cuerpo visible? Nos podemos preguntar. Más adelante vemos que los 2 malajim se fueron hacia Sodoma. Uno se quedó llamado Jehová. Hay 5 lugares en el texto de Génesis manipulados. Son Génesis 18, verso 3, el verso 27, el verso 30, el verso 32 y capítulo 19, verso 18. En el original vemos que Abraham hablaba con el mensajero que se había quedado con él, cuando los otros 2 se habían ido a Sodoma, y fue el que le llamó Jehová. En la Torá dice claramente
que el que se queda con Abraham es Jehová. En los pasajes donde hay más de un nombramiento de Jehová implicado en el texto o donde Jehová es visto como una persona humana, se ha sustituido por la palabra Yu-He-Ban-Hei. En este contexto, un viajero agradecería agua para beber y lavarse, un lugar sombreado donde descansar y algo de comer. Abraham no da ninguna indicación de festín, solo promete un poco de pan. Puede ser modesto en su hablar o prefiere prometer poco y dar mucho. Y le preocupa que si revela sus intenciones de hacer un festín, los viajeros insistan en que no se molesten. En Génesis 18, versos del 6 al 8, vemos que toma deprisa. Abraham fue repetidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo: deprisa, 3 medidas de harina, amásala y haz unas tortas. Luego él mismo corrió al potrero, tomó un ternero tierno y bueno y se lo entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente. Después tomó mantequilla, leche y el ternero ya cocinado y se lo presentó a ellos. Él se quedó de pie a su lado bajo el árbol mientras comían. En el verso 6 Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara. Declaración de una serie de verbos deprisa, mostrando la ansiedad de ser buen anfitrión para los 3 viajeros. Y le dijo: deprisa, 3 medidas seas de harina, amásalas y haz una torta. En el verso 6b, moler y hornear son cosas de mujer. Los hombres se ocupaban de matar al animal. Un seah es 1/30 de un homer y 1/3 de un epá. Difícil saber los equivalentes modernos de estas medidas. Seah, medida empleada para medir volúmenes. Según Josefo, un homer son 412 cuartos, o sea, 390 litros, que produciría un seah de 13,7 cuartos, quiere decir 13 litros, de un jarro de un qumran. Un epá son unos 45 cuartos, quiere decir 43 litros, lo cual produce un seah de 15 cuartos, 14,3 litros. En su libro Ansiet Israel de Bau, estima que un seah son 2 galones, quiere decir 8 litros. No obstante, no es necesario saber con exactitud la medida de un seah para tener una idea de lo que este verso quiere transmitir. Así que, calculando, y aquí viene lo más importante. Abraham les pide a Sara que use 3 seah de flor de harina para hacer panes, utilizando la estimación más pequeña para un seah, 2 galones. 3 seah serían entonces 6 galones de flor de harina. Flor se debe a que en la molienda el grano no cesa de ser triturado hasta convertirse en un polvo muy fino. Esta cantidad no es utilizada en una casa. Con un cuarto se hace una barra de pan. Esta es la cantidad que se usaría en una panadería, porque 6 galones de harina harían 24 barras de pan. Todo esto basado en la estimación más pequeña de un seah, que son 2 galones. Por el contrario, si utilizamos la estimación más grande de un seah, 15 galones, son 3 seah de flor de harina, harían 45 barras de pan. Lo significante es la cantidad que ellos prepararon de flor de harina para hacer el pan. También es significante que Abraham le pida a Sara que haga el pan. Por ser Abraham hombre rico, él y Sara tienen criados que lo podrían hacer.
pero le pide a Sara hacerlo. Lo que hace se eleve este trabajo al nivel más alto, en lugar de delegarlo a un sirviente. En resumen, primero, Abraham ha puesto a la persona más importante a cargo de hacer el pan. Segundo, ha especificado que debe usar flor de harina. Tercero, le ha pedido que prepare una cantidad de pan más grande de la que 3 visitantes pueden comer. Además de los verbos de prisa que se mencionan aquí, este verso muestra el favor de Abraham para tratar a estos invitados con extraordinaria generosidad. Luego, en el verso 7 nos dice: luego él mismo corrió al potrero, tomó un ternero tierno y bueno y se lo entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente, resaltando el verso el énfasis en la generosidad. En aquel entonces la mayor parte de las comidas no incluía carne. Esta se reservaba para ocasiones especiales, porque la mayoría de la gente no tenía medios para matar un ternero para cualquier ocasión. Particularmente un animal grande como este, un ternero puede alimentar a decenas de personas, no solo 3 invitados y su anfitrión. Sin refrigeración, el que sacrificaba un ternero tenía que sazonar la carne con sal para poder guardarla o compartirla con otras familias. Si iba a matar un animal para alimentar a 3 viajeros, debía ser un animal más pequeño, como un cordero o una cabra. Eso ya era suficiente. Tomó un ternero tierno y bueno Abraham. Es importante porque la calidad de la carne también es significante, así como su cantidad. Ellos criaban los becerros designados para su propia mesa. Lo alimentaban con maíz en vez de paja, que es la dieta de muchas calorías que asegura que la carne quede bien jaspeada, es decir, con muchas vetas. Lo mataban antes de llegar a una edad madura, porque así la carne estaba especialmente tierna. En ningún supermercado se puede comprar carne de tan alta calidad. La mesa no era bastante grande para servir tanta comida. Se utilizaba una mesa aparte para poner lo que no cabía en la de los comensales. Generosa, excesiva o generosidad excesiva que se describe en el texto del día de hoy. Abraham hace más de lo requerido para cuidar de sus invitados. Después tomó mantequilla, leche y el ternero ya cocinado y se lo presentó a ellos. Él se quedó de pie a su lado bajo el árbol mientras comían, dice el verso 8. En vez de sentarse a la cabeza de la mesa, comportamiento normal para un anfitrión, Abraham pone personalmente la comida ante sus invitados y después espera de pie mientras ellos comen, para asegurar que se cumpla cada una de las necesidades, más como un camarero que como un anfitrión. En Génesis 18, de los versos 9 al 10, le dice: tendrá un hijo, Sara tu mujer. Entonces le preguntaron, dice el verso: ¿dónde está Sara tu esposa? Él le respondió: está dentro, en la tienda. El otro le dijo: dentro de un año volveré por aquí, y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Al preguntarle dónde está Sara tu esposa en el verso 9a, recibida la hospitalidad de Abraham, los visitantes se dirigen al tema por el que habían venido. Al conocer el nombre de su esposa, es otra señal que no se trata de visitantes corrientes, porque son emisarios celestiales. Está dentro de la tienda en el verso 9b, significa que ella ha permanecido dentro de la tienda todo este tiempo. Dentro de un año volveré por aquí y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. En el verso 10a vemos el sujeto singular, volveré, en vez de volveremos. Sugiere que el que habla es Jehová.
No es la primera indicación de que Abraham y Sara tendrán un hijo. La yuxtaposición de la hospitalidad de Abraham y esta promesa puede hacer parecer que Jehová Dios le concede a Abraham un hijo como recompensa por su hospitalidad. Pero ese no es el caso. Jehová ya lo había prometido en Génesis capítulo 17, verso 16. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. Este verso lo que reitera es un compromiso ya establecido, y lo que sí especifica es cuándo ha de ocurrir ese compromiso, según el tiempo de la vida, lo que es un año. En cuanto al pronóstico de la lectura, tenemos que más adelante vemos el amor de Abraham por Jehová y su prójimo, con la intercesión por Sodoma y Gomorra, de su destrucción en Génesis capítulo 18, versos del 16 al 33. También vemos el cumplimiento del pacto de Jehová en Abraham con el nacimiento de Isaac. Jehová de pacto siempre cumple sus promesas. Vemos en Génesis capítulo 21, versos del 1 al 3, Jehová visitó a Sara tal como lo había dicho. Jehová hizo con Sara aquello mismo que había prometido. Sara quedó embarazada, dio a luz un hijo de Abraham siendo ya anciana, y en la misma fecha que Dios había señalado, Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, el hijo que Sara dio a luz. Abraham, por permanecer en fidelidad a Jehová, es probado en obediencia con el sacrificio del hijo de la promesa en Génesis 22, del 1 al 2. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región del Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. El amor de Jehová se mantiene en la descendencia obediente, y Jehová recuerda a Isaac las promesas que le hizo a su padre. Vemos en Génesis capítulo 26, versos del 2 y 3 lo siguiente. Se le apareció Jehová y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te diga. Serás forastero en esta tierra, pero yo estaré contigo y te bendeciré, pues quiero darte a ti y a tu descendiente todas estas tierras, cumpliendo así el juramento que hice a tu padre Abraham. Y en Génesis 26, del 12 al 14, Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Jehová lo bendijo, de manera que se fue enriqueciendo día a día hasta que el hombre llegó a ser muy rico. Tenía rebaños de ovejas, rebaños de vacas y numerosos criados, por lo que los filisteos empezaron a mirarlo con envidia. Jehová es un Dios de pacto. En cuanto al control del pronóstico, tenemos, ante la presencia de Yeshua o de los que son enviados en su nombre, todo piadoso debe tomar la actitud de esmero en el servir, porque aunque tiene un hombre o una mujer que parece común delante de sí, no lo es. No todos los días tienes la dicha de tener a los enviados del Señor en tu casa, y deben ser apreciados, no por quienes son, sino por la unción que está en ellos. El amar y despreciar de acuerdo al criterio de Jehová garantiza el pacto de Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia, demostrando que Jehová honra a quien lo honra y que persevera en la comunión con él, como se lo dijo a Moisés cuando entregó las 2 tablas de piedra con los mandamientos, y el pueblo tuvo miedo a morir si se quedaban escuchando su voz, y le dejaron encargado a Moisés para que se comunicara con él. Deuteronomio 5, del 29 al 33. Ojalá que siempre tengan el mismo espíritu, me teman y guarden todos mis preceptos, pues entonces les irá bien a ellos y a sus hijos eternamente.
Ahora les vas a decir que vuelvan a sus tiendas de campaña, pero tú te quedarás conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, preceptos y leyes que habrás de enseñarles, y así los pongan en práctica en la tierra que yo quiero que sea suya. Ustedes guardarán y cumplirán lo que Jehová les tiene ordenado. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que sigan en todo el camino que Jehová les ha marcado. Así vivirán y tendrán éxito, y sus días se prolongarán en la tierra que pasará a ser suya. Amén. Segunda lectura, carta a los Colosenses, capítulo 1, versos del 24 al 28. Diagnóstico. El apóstol Pablo y su compañero Timoteo escribieron esta carta a la iglesia en Colosas, pequeña ciudad en Asia Menor, actualmente Turquía. Pablo no había visitado Colosas, pero había recibido noticias de Epafra, el misionero que seguramente fundó allí la iglesia. Pablo habla favorablemente de la fe, el amor y la esperanza de los cristianos colosenses en el capítulo 1, versos del 4 al 5, y reconoce que el evangelio fructifica y crece en ellos, en el verso 6 de este mismo capítulo 1. Sin embargo, parece que Epafra le ha comunicado a Pablo que hay problemas graves en Colosas, problemas con falsas enseñanzas que algunos eruditos han llamado la herejía colosense. Pablo escribe esta carta para ayudar a los colosenses a solucionar estos problemas, y lo podemos ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y 4 de esta carta. Aunque Pablo va a dirigirse a esos problemas uno por uno, primero quiere estar seguro que los cristianos colosenses están bien enraizados en los puntos básicos de la fe y en Cristo como el centro de esa fe. Capítulo 1, verso del 15 al 20. Si estos cristianos colosenses pudieran entender mejor la naturaleza y la misión de Cristo, quién era, es y lo que vino a hacer por ellos, le daría el sustento necesario para solucionar los problemas que preocupan a Pablo. La estrategia de Pablo, llenar a estos cristianos colosenses de creencias verdaderas, para que las falsas creencias no encuentren dónde asentar. Como un agricultor que se preocupa por la prosperidad de su siembra y al mismo tiempo por evitar que la maleza encuentre dónde asentarse. También podríamos usar como metáfora la estrella polar, la que los navegantes utilizan para guiarse. Los que navegan por las estrellas pueden guiarse por la estrella polar, y una vez que la ubican, pueden orientarse y discernir dónde están y saber en qué dirección se mueven. Usan ese conocimiento para alejarse de las rocas o de bancos de peces y para navegar en dirección correcta. En esta carta a los colosenses, Pablo describe a Cristo como su estrella polar, el lugar fijo en el cielo, por el cual pueden navegar sin peligro. Es la verdad que les ayudará a evitar múltiples falsedades que amenazan con extraviarles. Colosenses 1, de 24 al 28, Pablo goza en lo que padece por ellos. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Esta me ha sido encargada por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto, su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. Quiso darles a conocer la gloria tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Ustedes tienen a Cristo y esperan la gloria. A ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría
pues queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo. En el verso 24a, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, es cuando Pablo habla de los sufrimientos. Y aquí lo que está es recordando lo que dice 2 Corintios 11, del 24 al 28. 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. 3 veces fui apaleado. 1 vez fui apedrado. 3 veces naufragué. Y 1 vez pasé un día y una noche perdido en alta mar. Viajes frecuentes, peligrosos de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de mis compatriotas, peligros por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y agotamiento, con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y sin abrigo. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Puede sonar como si Pablo es masoquista, que deriva alguna gratificación perversa del dolor físico o la humillación. Sin embargo, no es así. Pablo no goza del sufrimiento común y corriente, pero sí del sufrimiento que resulta de estar en la primera línea de fuego, sufrir con propósito, sufrir con significado eterno. Por eso Pablo puede decir, estando atribulado en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. 2 Corintios 4, del 8 al 9. Conocemos bien este tipo de sufrimiento con propósito a lo largo de los siglos. Creyentes han arriesgado la vida para llevar el evangelio a lugares primitivos y todavía lo hacen hoy. Admiramos su voluntad de hacer sacrificios por una gran causa. En el verso 24b, Pablo dice, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia, o sea, la eclesía, los salidos fuera del mundo, de la carne y del demonio. Pablo no quiere decir que el sufrimiento de Cristo en la cruz carecía de eficacia, sino que Cristo, habiendo ascendido de nuevo a su reino celestial, ya no está disponible para absorber la ira de los enemigos de Jehová. Pablo y otros cristianos ahora son los que están en la línea de fuego sufriendo, pero su sufrimiento tiene propósito. Sufren por el bien del cuerpo, la novia santa, la eclesía de Yeshua HaMashiach, para levantar en ella la cultura del reino de Jehová, confrontando al mundo, la carne y el demonio, que no cesan de querer corromperla. Dice en el verso 25, esta me ha sido encargada por cuanto recibí de Jehová la misión, dispensación o economía, de llevar a efecto entre ustedes su proyecto. La palabra oikonomía se refiere a la administración, compuesta por nomos, distribución, ley de un hogar. Oikos es casa. En este verso Pablo habla de la oikonomía de Jehová Dios, la administración de la casa de Jehová, los arreglos que Jehová ha hecho para el funcionamiento de su eclesía. Jehová le ha delegado a Pablo varias responsabilidades por el bien de la eclesía, para que se cumpla, se practique la palabra de vida, su ley, para que la palabra de Jehová se conozca plenamente, para que la palabra de Jehová Dios cumpla su propósito. Ahora Pablo habla de ser siervo de la eclesía, comunidad de fe reunida, en los versos 24b y 25. Pablo menciona que se le ha hecho diáconos, siervos del evangelio, en lugar de un apóstol, enviado del evangelio. Diáconos es siervo, es la palabra griega de donde viene nuestra palabra diácono. El Nuevo Testamento deja claro
que ser diáconos o diácono significa servicio humilde. El que quisiere entre ustedes hacerse grande será el servidor de sus hermanos, diáconos. Mateo 26 y Mateo 23, 11 lo dice. Pablo es apóstol, el puesto eclesiástico más alto. Sin embargo, entiende que ser llamado por Cristo para cumplir un puesto apostólico significa cumplir un ministerio servicial. Como lo dice en el verso 26a, su plan misterioso, mysterium, que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Un misterio, como usa Pablo la palabra aquí, es la sabiduría espiritual que Jehová ocultó por un tiempo y después reveló a quienes se le acercaban con fe, como lo expresa en Romanos 16:25, Efesios 3:9. El Evangelio es un misterio, lo vemos en Efesios 6:19, como lo es Cristo en Colosenses capítulo 2, verso 2. Efesios 3, del 1 al 6 nos dice: por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, seguramente han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Esta es la buena nueva. Es decir, Jehová escogió a los judíos para ser su pueblo desde el tiempo de Abraham, pero mantuvo secreto el hecho que un día Cristo abriría la puerta a los gentiles. Esto es un misterio, sabiduría espiritual que se mantiene oculta por un tiempo y después es revelada por Jehová. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos, dice el verso 26b, agios. Significa santo, sin pecado o recto. Aquí es santo, un pueblo santo, un pueblo sin pecado, y llegamos a esa santidad, a esa falta de pecado, por medio de la disciplina espiritual, por clamar que el Ruach HaKodesh, el espíritu de Yeshua HaMashiach, sea quien nos dirija. No tenemos en nosotros mismos la habilidad de santificarnos a partir de la conversión y el reconocimiento que por el bautismo hemos cambiado de estado y que somos la novia desposada de Yeshua HaMashiach. Participamos de la comunión en su carne y en su sangre, siendo reanimados por el Espíritu que le resucitó de entre los muertos para ejecutar las buenas obras que preparó de antemano. El sacrificio de Cristo en la cruz es esencial. Tiene el efecto perfecto espiritual de romper en nosotros las ataduras del pecado, anula la culpabilidad de nuestro pecado y posee el extraordinario poder facultativo para hacernos santos. Jehová ha escogido revelar misterios a algunos, pero no a todos. Como Yeshua les dijo a sus discípulos en Marcos 4, del 11 al 12. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verifican estas palabras: por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. También lo vemos en Mateo capítulo 11, verso 25, y en Lucas capítulo 10, verso 21. Pero durante la segunda venida de Yeshua, la revelación será más amplia. Yeshua dice en Lucas capítulo 12, verso 2: nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto,
o tan escondido que no haya de ser conocido. Y también lo dice en Mateo capítulo 10, verso 26, y en Lucas capítulo 17, verso 30. Quiso darles a conocer la gloria, la doxa, tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Ustedes tienen a Cristo y esperan la gloria, nos dice Pablo en el verso 27. A Jehová le agradaba revelar el misterio a los santos, a sus agios. El misterio revelado, plan misterioso que reservaba a las naciones paganas. Jehová pactó una relación con Israel, diciéndole a Abraham, mucho antes que los israelitas existieran como nación. Lo dice en Génesis 12, del 1 al 3. Jehová dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Note que la promesa de Jehová Dios a Abraham tiene dos facetas. Primero, Jehová prometió hacer de Abraham una gran nación. Jehová cumplió esta promesa creando la nación de Israel. Segundo, Jehová también prometió, en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Un indicio no muy sutil que llegará el día en que la relación exclusiva que Israel disfrutaba con Jehová Dios sería ampliada para incluir a toda la gente, a los gentiles. Aunque el pueblo judío no solía entender esto, en muchos lugares del Antiguo Testamento hay indicios de la eventual inclusión de los gentiles. Lo podemos ver en Génesis, en Salmos, en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en Joel, en Zacarías, en Malaquías. Ustedes tienen a Cristo y esperan la gloria, nos dice en el verso 27b. Recuerde que la mayor parte de estos creyentes colosenses habían sido gentiles, lo que quiere decir sin ley, impedimento para su salvación. Cristo en ellos es la esperanza de la gloria, la esperanza de experimentar la resurrección de los muertos y ver a Cristo en su gloria. A ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría, nos dice en el verso 28a. En Cristo a quien Pablo, es Cristo a quien Pablo proclama. Cristo crucificado, 1 Corintios 1, 23. Jesucristo en 2 Corintios capítulo 1, verso 19. Jesucristo el Señor en 2 Corintios capítulo 4, verso 5. Reafirmando en 1 Corintios 15, del 3 al 8. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles, y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Anunciamos, aconsejamos, enseñamos, amonestamos, nouteteo. A cada uno es panta antropón. La palabra griega nouteteo significa advertir, amonestar, urgir. Es una palabra fuerte. Sugiere que Pablo pone mucho esfuerzo y urgencia en su advertencia. Para Pablo, la relación de una persona con Cristo es cosa de vida o muerte. Y podemos estar seguros que Pablo puso todo su ser en proclamarlo. Es la misma urgencia que debe ser para cada uno de nosotros hoy.
La palabra griega panta atropón es una traducción literal de panta, cada o todos, y antropón, hombre. Hoy, la mayoría de las traducciones utilizan una palabra neutral como todos, la cual capta bien el sentido del griego original. Pablo usa la palabra a cada uno 2 veces en este verso, enfatizando la disponibilidad del evangelio a cada persona, a cada hombre, a cada mujer. Ya no hay exclusividad, no hay nadie que no sea bienvenido. Y le enseñemos la sabiduría. ¿Qué constituye la sabiduría? Los griegos premian la filosofía como el conocimiento más alto, pero el salmista nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 111, 10a. Pablo está de acuerdo con el salmista, claro, pero tiene mucho más que añadir. Pablo nos enseña sabiduría que viene de los grandes. Pablo no enseña sabiduría que viene de los grandes pensadores. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Nos lo dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Si Pablo enfatizara la sabiduría humana en su predicación, esto distraería de la verdadera sabiduría, la cruz de Cristo. Pablo contrasta la sabiduría humana con la de Jehová Dios, que parece una locura, pero es infinitamente más sabia que la sabiduría humana. En 1 Corintios capítulo 1, versos de 25 al 27. Pablo proclama: por gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra, venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. En 1 Corintios capítulo 1, verso 30. La cruz de Cristo es la máxima expresión por sabiduría de Dios. Pablo predica a un Cristo crucificado, que parece ser una locura para los griegos que premian la sabiduría humana. No obstante, Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, y nos lo muestra en 1 Corintios capítulo 1, versos del 23 al 29. Por último, pues, queremos que cada uno llegue a ser perfecto, telios, en Cristo, verso 28b. Telios tiene varios significados que incluyen completo, o entero, o maduro, o sin mancha, o perfecto. Solos no somos ninguna de estas cosas. Sin embargo, Cristo vino a hacernos enteros de nuevo al tomar nuestra inmadurez y hacernos maduros al tomar nuestros pecados y dejarnos sin mancha y perfectos ante Jehová. En cuanto al pronóstico, tenemos en el capítulo 2, Pablo considera siempre sus penalidades misioneras como la máxima garantía de la veracidad del evangelio que anuncia. Lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 1, verso 5, capítulo 4, versos del 8 al 15, capítulo 11, versos del 23 al 29. Y como motivo de consuelo y ánimo para la Iglesia, acción práctica del cumplimiento del mandamiento de amar a Jehová y al prójimo, compromiso de la nueva vida con el Mashiach. Al recibir el bautismo, que ha significado una ruptura total con el mundo, carne y demonio, que lleva a la muerte. En el capítulo 3 muestra que al morir con el Mashiach, hemos resucitado con él en un compromiso de comunión en su espíritu y acción en el alma, con el comportamiento de hacer morir el pensamiento carnal para que viva el pensamiento espiritual. Ahora le pertenecemos para hacer sus propósitos. Es una orden: buscar las cosas de arriba, las cosas del reino de Jehová Dios y su justicia, buscar su reino y permanecer en él. En el capítulo 4 señala la perseverancia y vigilancia
en las cosas de arriba. Es lo que nos conviene para ser perfectos en cumplir la voluntad de Jehová. Y muestra una lista de compañeros en la misión compartida de anunciar el ministerio de Cristo en entrega voluntaria sacrificial. En cuanto al control del pronóstico, no hay manera de amar a Jehová Dios por sobre todas las cosas sin participar de la unión esponsal con Yeshua HaMashiach. El espíritu del Mesías, el Ruach HaKodesh, en nosotros es quien hace la obra de transformación. Romanos 8, 2 al 5 nos dice: en Cristo Jesús, la ley del espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora, lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Somos seres espirituales para seguirle, para imitarle. Nos hacemos un mismo espíritu con él, con su mismo pensamiento. Somos su misma imagen, la misma imagen del Padre Creador. Aunque nuestro entorno físico sea terrenal, debemos estar enfocados hacia arriba, porque pertenecemos a Yeshua y a la cultura del reino. Por ello, la amada eclesía debe amar lo que es de Jehová y despreciar lo que no le agrada a Jehová, para estar revestida de total santidad, apegada a las promesas expuestas en el logo y rema de su manual de vida, que nos indica qué hacer y qué no hacer de manera de agradarle. Es traer a memoria constantemente el pacto para permanecer fieles. Amén. A continuación, el Salmo 15 en sus versos del 2 al 5. Disfrutar de una relación íntima con Jehová, el Dios del universo, es el propósito principal del ser humano. En Jehová encontramos respuestas y sentidos a nuestras vidas. Este salmo describe el tipo de persona que puede relacionarse personalmente con el Creador. El salmista se pregunta: ¿quién puede ser un huésped de Jehová? En esa cultura, un huésped gozaba de acceso directo con el anfitrión. Este salmo de sabiduría se entonaba al entrar al templo. Los adoradores iniciaban con la pregunta y el sacerdote respondía con los requisitos y finalizaba con una promesa para aquellos que los cumplían. La persona digna de gozar comunión con Jehová es aquella que camina íntegramente en todo momento y cuyas acciones se encuentran basadas en la justicia de Jehová. Una persona íntegra se comporta de acuerdo a los parámetros divinos. El tabernáculo se refiere al santuario de Jehová Dios, su casa, más propiamente dicho a su tienda, lo que para el judío común era la localizada en el monte Sión, la ciudad de David. Para tener comunión con Jehová Dios es imprescindible un estilo de vida que se amolde al carácter divino. Lo vemos en Hebreos 12:14. Afirma que sin santidad nadie puede ver a Jehová. Jehová pone las reglas para que nos relacionemos con él. El salmista describe 8 características que describen a una persona íntegra y justa. Es lo que Jehová Dios le pide a los que desean tener acceso a su presencia. Primero, hablar con la verdad. La honestidad de corazón refleja un compromiso con la verdad. Segundo, no calumniar, no andar en pleitos,
ni buscar desprestigiar a otras personas, inventándoles falsos para dañar su reputación. Tercero, no hacer mal al prójimo. Las personas que se encuentran a su lado reciben bondad y no maldad. Sus acciones ayudan a las personas a su alrededor. Cuarto, no acepta información que desacredita a otros. Es una persona en la que se puede confiar y en la que los chismosos no encuentran un cómplice. Quinto, no aprueban el estilo de vida de aquellos que se apartan de Jehová, pero busca a los que desean agradar al Creador. Jehová es el estándar con el que se regulan sus relaciones interpersonales. 6. Mantiene sus promesas a pesar del daño que le puedan ocasionar. Es una persona de honor y en la que se puede confiar plenamente. 7. No es un usurero. Busca ayudar a los demás y no sacar provecho de sus necesidades. La ley le prohibía a los israelitas abusar económicamente de sus hermanos, y lo podemos ver en Éxodo capítulo 22, verso 25, y en Levítico capítulo 25, verso 26. 8. No pervierte la justicia. Buscar hacer lo correcto y proteger a los inocentes a pesar de recibir presiones. Estos son los requisitos para entrar en la morada santa. Amén. Conclusión. Ama a Jehová, quien cultiva su comunión con el Todopoderoso, viviendo en el temor de Jehová, viviendo como la novia santa, sin mancha y sin arruga, que practica las obras de piedad y se expone con pasión a dar a conocer la buena nueva de salvación. La novia santa de Yeshua HaMashiach, que vive de acuerdo a los estándares divinos, gozará de la bendición y seguridad divina en los brazos del amado. La estabilidad en esta vida solo se consigue agradando a Jehová Dios y viviendo de acuerdo a sus mandatos. El carácter define a las personas que agradan a Jehová Dios, y este se manifiesta en las actividades cotidianas. Como discípulos, tenemos el privilegio de tener acceso directo al trono del Creador a través de Yeshua HaMashiach. Hebreos 4, verso 16. Si bien la redención de nuestros pecados, que restaura nuestra relación con Jehová Dios por medio del sacrificio de Yeshua en la cruz, es lo que nos abre la puerta como huéspedes de Jehová Dios, debemos tener presente que Jehová Dios busca a adoradores que vivan de acuerdo a sus pautas morales para amar a Jehová Dios y al prójimo como a uno mismo, y despreciar todo lo que venga del mundo, la carne y el demonio, que no agrada a Jehová. Vivimos por pacto, por ello debemos seguir la instrucción y vigilar la fidelidad con el amado Yeshua HaMashiach. Por eso debemos vivir en amor y actuar guiados por el Ruach HaKodesh. Plantear prioridades cuidadosamente en sabiduría, buscando la mejor parte o la buena porción en las diferentes situaciones en que nos encontramos, para tomar decisiones sabias y dar respuesta a cada situación que se nos puedan presentar. Que nuestras vidas, mediante la perfección por comunión con Yeshua HaMashiach, cabeza de la Eclesía, reflejen al Creador durante esta semana y las que vengan, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén. Ahora, preciosos, vamos a orar por aquellos diezmadores y colaboradores del Ministerio Mosqueteros de Jehová, porque son íntegros en obedecer, amando a Jehová sobre todas las cosas y al prójimo, para que la obra de extensión del reino llegue a todas las naciones. Gracias, Padre amado, gracias por esos colaboradores, por esos hijos de Jehová que han decidido creer en su palabra de vida
y por eso te obedecen a ti, amándote primero sobre todas las cosas, reconociéndote como su dueño y Señor, porque saben que está bajo tu morada, Padre Santo. Gracias por cada uno de los colaboradores que bien han traído sus diezmos y sus ofrendas al alfolí del Señor, para que sea de grandes bendiciones y multiplicación, no solamente para su vida, sino para toda su descendencia, porque Jehová dice que honra a aquellos que le honran. Gloria al Padre por estos hijos amados que han decidido creer en Jehová, poniéndolo en primer lugar, adorándole, obedeciéndole y sirviéndole, siendo íntegros en la honra a Jehová, siendo íntegros en su comunión con Yeshua HaMashiach y dejándose guiar por el Ruach HaKodesh, para que múltiples bendiciones, para que la palabra de Jehová siempre esté en sus vidas, en su descendencia, para que la palabra de Jehová siempre esté revelada para su vida y para su descendencia, que trae múltiples bendiciones en liberación, en santificación, en sanidad divina para todos sus familiares, para toda su descendencia. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos que han decidido poner a Jehová primero y por eso te honran. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, y aquí están en tu morada santa, en tu tabernáculo, en tu casa, porque han decidido obedecer los mandatos de Jehová. Amén, amén y amén. Bueno, preciosos, y ahora damos por concluida la hermenéutica del día de hoy, pero recuerda darle me gusta al video para que sea de gran bendición para todos los que están en el canal de YouTube de Mosqueteros de Jehová. Suscríbete a este canal, recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal. Y también recuerda comentar el minuto de impacto que Jehová ha traído a tu vida en el día de hoy. Y no se te olvide de compartir este video para que seas multiplicador en la extensión del reino de Jehová. Amén. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, donde yo lo edifiqué. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa.